the touch of our innocence is faded. No answers for questions we keep evading. Goku Borderrieri, el amor de una demonio. El Saiyajin tenía la mirada en otra dirección mientras mantenía una cara seria. Meliodas se puso serio y diría: ya lo has notado, ¿no es así? Lo decía con un tono serio. El Saiyajin asintió y diría: así es, pero dime, ¿acaso se trata de ese arcángel, o hay otro arcángel que ha podido dominar ese poder? Lo decía con un tono serio. Meliodas negó con la cabeza y diría: no es ninguna de esas suposiciones que tienes en mente. El Saiyajin se confundió al escuchar eso. Meliodas, lo que quiero decir es que no se trata de una diosa sino de un humano que posee la gracia del sol del arcángel Mael. Además, él es miembro de los pecados capitales Escanor, el león del orgullo. El Saiyajin se sorprendió y diría: que un humano posee una de esas gracias, pero ¿cómo la obtuvo? Lo decía confundido. Meliodas: pues tengo entendido que él despertó ese poder inconscientemente desde que era un niño. El Saiyajin se sorprendió y diría: es impresionante que él pueda usar ese poder, ya que esas gracias solo pueden ser usadas por aquellos que fueron bendecidos por la deidad suprema, además de que puede ser peligroso si un humano usa ese poder. Es sorprendente que aún siga con vida. Meliodas: sí lo sé, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a verlo? Estoy seguro de que se pondrá muy feliz al saber que ya no tiene que esconderse más, además necesitamos su ayuda, ¿no lo crees? Lo decía con una sonrisa. El Saiyajin sonrió y diría: está bien, vamos, toca mi hombro, nos teletransportaré hasta donde él está. Meliodas asintió y volteó a ver a todos y diría: a ver, escuchen todos, vuelvan al reino de Liones Goku y yo iremos a hacer algo, así que prepárense, ya que tal vez, cuando regresemos iremos tras los mandamientos. Todos asintieron con la cabeza. Meliodas tocó el hombro de Goku y rápidamente desaparecieron de la taberna usando la teletransportación. En otro lugar se podía ver al Albión, y algunas montañas detrás de él partidas por la mitad, y en la cima de una montaña lejana se podía ver la silueta de una persona musculosa, y en uno de sus hombros tenía una gran hacha dorada. Escanor dejó salir un suspiro y diría: pero qué decepción, esperaba más de ti, pero por supuesto yo era tu oponente, era obvio que no tenías oportunidad, no hay nadie más fuerte que yo, lo decía con una risa. Vaya, Escanor, ha pasado mucho tiempo, ¿no lo crees? Espérate, dejaste el bigote, diría una voz muy conocida para Escanor. Escanor sonrió y diría: no pensé que lo volvería a ver de nuevo, capitán. Lo decía mientras se daba la vuelta, notando la presencia de Meliodas y su acompañante. Meliodas sonrió y diría: yo también pensé lo mismo hace mucho tiempo, pero mira, ahora estamos aquí, así que es mejor que lo sepas, nosotros los pecados capitales ya no somos fugitivos del reino de Liones, así que ahora puedes volver a formar parte de los pecados capitales, ¿no te parece eso estupendo? Escanor sonrió y diría: eso es una muy buena noticia, capitán, pero dígame, Lady Merlin está bien o ha sabido algo de ella, lo decía curioso. Meliodas: bueno, Merlin ahora está en Liones al igual que los demás, tú eres el único que falta del equipo, lo decía con una sonrisa. Escanor: así que soy el último. Bueno, no importa, lo bueno es que Lady Merlin está bien porque
Aquella flor que permanece bella, es tan radiante como una estrella, donde nuestros corazones están conectados. Es momento de que ella sepa cuánto la ha extrañado. Meliodas puso una cara chipi y diría: sí, ya tranquilo Romeo, Merlín está bien y los demás también. Escanor: lo siento capitán, pero por lo que puedo ver no viene solo, lo decía, mientras volteaba a ver al Saiyajin. Meliodas: es verdad, perdóname. Oye Goku, te presento a Escanor, el león del orgullo y miembro de los pecados capitales. Escanor: él es Goku, un viejo amigo mío, lo decía, mientras se acercaba un poco más a Escanor, y diría: además él es una persona muy especial, e importante para Merlín, así que trátalo bien o Merlín se enojará contigo, lo decía en forma de susurro. Escanor entrecerró los ojos y se acercó al Saiyajin, y diría: así que eres Goku, ¿no es así? El Saiyajin asintió y diría: mi nombre es Son Goku, pero puedes decirme solo Goku, lo decía con una sonrisa. Escanor se cruzó de brazos y diría: un buen nombre, supongo que es en honor al salvador de las 5 razas de aquella historia, ¿o me equivoco?, lo decía con un tono serio. Meliodas se acercó y diría: no, te equivocas Escanor, ya que estás frente al mismo Goku de aquella historia, lo decía con una sonrisa. Escanor se sorprendió y diría: no, se supone que los hechos de aquella historia sucedieron hace 3000 años, así que, entonces dime cómo es que sigues con vida, lo decía algo incrédulo. El Saiyajin se rascó la nuca y diría: es una historia muy larga, pero solo te diré que fui sellado hace 3000 años por mi propia voluntad, y eso porque sabía que algún día los demonios regresarían e intentarían acabar con las demás razas, y ahora he sido liberado porque los demonios volvieron y debo detenerlos antes de que provoquen un gran caos en el mundo, lo decía con un tono serio. Escanor: ya veo, entiendo todo eso, pero hay algo que quiero preguntarte, y es ¿qué tipo de relación tienes con la señorita Merlín?, lo decía con un tono serio. El Saiyajin se sorprendió por la pregunta, pero puso una cara seria y diría: ¿por qué la pregunta?, lo decía con un tono serio. Escanor: puedes tomarlo por curiosidad, pero es mejor que entiendas que yo soy el único que puede estar al lado de Lady Merlín, soy el único que puede protegerla. El Saiyajin sonrió y diría: ¿en serio crees ser capaz de proteger a Merlín de cualquier peligro?, lo decía con un tono serio. Escanor sonrió y diría: por supuesto que soy capaz de proteger a la señorita Merlín, lo decía con arrogancia. El Saiyajin sonrió y diría: bien, en ese caso, ¿qué te parece si me lo demuestras en una pelea? Escanor arqueó una ceja al escuchar eso, pero le pareció interesante batirse en duelo contra una leyenda como lo es Goku, y diría: te escucho, así que continúa. El Saiyajin sonrió y diría: bien, mira, dices que puedes proteger a Merlín y eso implicará protegerla con tu propia vida. Además, Meliodas me ha dicho que eres bastante fuerte, así que si logras vencerme en esta pelea, te diré qué relación tenemos Merlín y yo. Escanor: es claro que daría mi vida por la seguridad de Lady Merlín, además aún tengo tiempo, así que espero y seas un digno rival. El Saiyajin golpeó su palma con su puño y diría: bien, hagámoslo, lo decía mientras comenzaba a hacer estiramientos. Meliodas rápidamente se alejó del lugar y gritó: Escanor, más vale que vayas con todo desde el inicio. Goku no es alguien de tomarse a la ligera, incluso yo no puedo ganarle usando todo mi poder. Escanor empuñó su hacha y diría: tomaré su consejo en cuenta, capitán. El Saiyajin dejó de estirarse y rápidamente tomó su pose de pelea y diría: bien, comenzamos, lo decía con una sonrisa. Escanor, parece que ya terminaste de estirarte, espero y estés listo, y más vale que luches en serio, ya que no seré suave contigo. El Saiyajin sonrió y diría: lo mismo digo, así que atácame con todo lo que tengas. Escanor, pareces muy confiado después de saber que te enfrentarás a mí. El Saiyajin sonrió y diría: para serte honesto, ha pasado mucho desde que no tengo una gran batalla y solo pensar en tener una pelea me emociona tanto, lo decía con una sonrisa.
Escanor sonrió y diría ya veo, pero más vale que entiendas algo, puede que hayas sido el más fuerte hace 3000 años, pero recuerda que en ese entonces no estaba yo, lo decía con una sonrisa arrogante. El Saiyajin tenía una cara seria y diría eso ya lo veremos, lo decía con una sonrisa. Ambos se miraban seriamente esperando a que uno de ellos hiciera el primer movimiento. Unas rocas comenzaron a caer de la montaña y al momento que tocaron el suelo, Escanor se lanzó al ataque mientras alzaba su hacha de batalla y de un rápido movimiento lanzó un poderoso corte. Goku notó eso y rápidamente detuvo la hacha con ambas manos, pero el suelo se agrietó debajo de él por la fuerza del golpe. Goku rápidamente empujó la hacha hacia un lado y le dio una patada en el estómago a Escanor, haciendo que este suelte el hacha y retroceda. Goku rápidamente sujetó la hacha de Escanor con ambas manos y a una gran velocidad la lanzó contra Escanor. Escanor se repuso de la patada y rápidamente notó que su hacha se dirigía contra él, por lo que rápidamente la esquivó y extendiendo su mano a un lado gritó: obedece mi voluntad, Rita. Rápidamente, como si la hacha tuviera vida propia, cambió su dirección y se dirigió hacia Escanor, que rápidamente la sujetó. Goku notó eso y rápidamente se lanzó al ataque a una gran velocidad. Escanor notó eso y rápidamente lanzó un golpe. Goku rápidamente esquivó el golpe y a una gran velocidad le dio un golpe en la cara, haciendo que Escanor retroceda a una gran velocidad. Escanor rápidamente se repuso y creó un sol en su mano y gritó: sol cruel, lo decía mientras lanzaba su ataque. Goku notó el ataque que se dirigía contra él, por lo que rápidamente lo esquivó, haciendo que el ataque impacte en el bosque creando una gran explosión. Escanor no perdió el tiempo y se lanzó contra Goku lanzando un golpe. Goku de igual forma lanzó un golpe, chocando sus puños y empezando a forcejear, pero rápidamente Goku superó la fuerza de Escanor haciéndolo retroceder. Goku se movió a una gran velocidad y le dio un poderoso golpe en el estómago, haciendo que Escanor escupa sangre y rápidamente le dio una patada que hizo a Escanor volar a los aires. Goku apareció arriba de él y le dio un golpe de mazo, haciendo que Escanor impacte contra una parte del bosque, arrasando con una gran cantidad de árboles en el proceso. Goku rápidamente bajó al suelo, pero rápidamente tuvo que esquivar un golpe que se dirigía contra su rostro. Escanor notó eso y rápidamente lanzó una patada. Goku rápidamente esquivó la patada dando un salto y rápidamente se sujetó de la pierna de Escanor y dando una vuelta en el aire y le dio una patada en la cara, haciendo que Escanor salga volando a una gran velocidad, arrasando con unos árboles e impactando contra una gran roca, quedando incrustado en ella. Goku rápidamente creó una esfera de ki y la lanzó a una gran velocidad. Escanor pudo desincrustarse de la roca y rápidamente notó el ataque, por lo que se cubrió con sus brazos en forma de X, recibiendo el ataque que comenzó a arrastrarlo hacia atrás. Escanor intentó con todas sus fuerzas resistir el ataque, pero a pesar de poner todas sus fuerzas parecía inútil el ataque, seguía empujándolo hacia atrás y en cuestión de segundos el ataque explotó creando una gran explosión junto a una cortina de polvo. Goku comenzó a caminar lentamente hacia donde ocurrió la explosión. En cuestión de segundos se esfumó el polvo y se podía ver a Escanor muy lastimado pero aún de pie. Escanor dejó de cubrirse y escupió sangre y con una sonrisa diría: debo aceptar que eso fue realmente impresionante, eres el primer sujeto que me causa un gran daño, así que debes sentirte afortunado porque ahora es mi turno, lo decía mientras una gran presión comenzó a sentirse. El cuerpo de Escanor comenzó a crecer y al mismo tiempo una gran cantidad de vapor salía de su cuerpo. Goku se cubrió al sentir ese gran calor y solo sonrió.
Escanor de igual forma sonrió y diría ahora comenzamos con el segundo asalto Rhodesia, mientras se lanzaba a una gran velocidad. Goku rápidamente tomó su pose de pelea. Escanor rápidamente comenzó a lanzar una lluvia de golpes, que el Saiyajin esquivaba y bloqueaba sin dificultad. Escanor lanzó un golpe de Masó, intentando enterrar al Saiyajin en el suelo. Goku notó eso y rápidamente retrocedió, dando unas marometas hacia atrás y rápidamente se lanzó al ataque lanzando una patada. Escanor esquivó la patada a duras penas y rápidamente sujetó la pierna del Saiyajin y con una gran fuerza comenzó a azotarlo contra el suelo. Goku rápidamente expulsó su ki haciendo que Escanor lo suelte y retroceda un poco. Goku se movió a una gran velocidad, apareciendo arriba de Escanor y dándole una patada, haciendo que Escanor impacte contra el suelo y cree una cortina de polvo. Goku rápidamente retrocedió y se colocó en pose de pelea. En cuestión de segundos se esfumó el polvo y se podía ver a Escanor en un pequeño cráter tirado y con muchas heridas en su cuerpo. El Saiyajin bajó la guardia y diría vaya parece que se terminó, creo que me he excedido esta vez. Debo recordar que en este lugar no hay sujetos tan poderosos como yo lo decía, mientras se daba la vuelta para gritarle a Meliodas que todo terminó. Pero en ese instante el Saiyajin sintió como un gran poder estaba a espaldas de él, por lo que rápidamente se dio la vuelta, notando que Escanor estaba de pie y su cuerpo había crecido un poco más, además su cuerpo era rodeado de llamas de fuego al igual sus ojos emanaban fuego. El mediodía había llegado haciendo que Escanor pueda acceder a su forma el único. Goku se sorprendió al ver a Escanor de pie ya que sus heridas eran demasiado graves como para que se pudiera mantener en pie todavía. Escanor sonrió y diría ¿a dónde crees que vas? Esto apenas comienza, lo decía, mientras apuntaba su mano al cielo y diría la hora exacta es y el poder de mi orgullo te acabará. Goku se puso en pose de pelea y diría este calor es demasiado e incluso es mucho más que el de aquel arcángel cuando me enfrento en aquella ocasión, deberé acabar con esta pelea ahora si me llega a tocar está claro que me lastimará tendré que usar el Super Saiyajin Dios para curar mis heridas. Escanor sonrió y diría ¿qué pasa? ¿Tienes tanto miedo que no quieres atacarme? Si es así entonces atacaré yo, lo decía con una cara seria. Goku sonrió y diría no es eso, solo que pensaba terminar la pelea lo más rápido posible, pero ahora solo quiero disfrutar esta pelea así que lucharé sin usar el Super Saiyajin Dios, lo decía con una sonrisa. Escanor Super Saiyajin Dios, lo decía confundido. Goku no te preocupes, te lo explicaré después. Ahora ¿qué te parece si comenzamos ya que tienes muy poco tiempo para usar ese poder? Lo decía mientras se colocaba en pose de pelea. Escanor sonrió y diría bien, es bueno saber que no tienes miedo así que atácame, lo decía con una sonrisa. Goku sonrió y diría muy bien, aquí voy, lo decía mientras se lanzaba al ataque. Escanor rápidamente lanzó un golpe que el Saiyajin esquivó. Goku rápidamente rodeó su puño con ki y le dio un golpe en la cara a Escanor haciendo que retroceda unos pasos. Escanor rápidamente creó un sol en su mano. Goku notó eso y rápidamente se cubrió para recibir el ataque. Escanor dejó de realizar su ataque, algo que confundió al Saiyajin. Escanor solo extendió su palma y diría espada divina. Escanor lo decía mientras hacía un corte en el aire. Algo que dejó más confundido al Saiyajin ya que no sabía qué estaba haciendo Escanor, pero en ese instante la parte superior del traje del Saiyajin fue cortada en dos y un gran corte apareció en el pecho del Saiyajin y del cual salía una gran cantidad de sangre, haciendo que el Saiyajin grite de dolor mientras se sujeta el pecho y caía arrodillado. Escanor comenzó a caminar hacia él y diría Lorez, no tienes oportunidad contra mí así que más vale que te rindas ahora, lo decía mientras creaba un sol en su mano.
Goku volteó a ver a Escanor mientras hacía una mueca de dolor y diría: ese ataque no me lo esperaba, pero aún así no pienso darme por vencido, lo decía mientras se ponía de pie. Escanor hizo una mueca de enojo y diría: por iluso ahora acabaré con este combate, lo decía con un tono serio. Goku intentaba mantenerse en pie y con una sonrisa diría: Escanor, eres realmente impresionante, eres el primer sujeto que me causa una herida. ¿Cómo está? En todo este tiempo que he estado en este lugar no ha habido nadie que me dañe de esta manera, ni siquiera Meliodas fue capaz de hacerme una herida. ¿Cómo está? En realidad eres el humano más poderoso de estos tiempos y por eso, te mostraré una parte de mi verdadero poder y la causa del por qué me consideran una leyenda en este lugar, lo decía mientras sujetaba las partes de su playera rota y rápidamente se las arrancó lanzándolas a un lado y rápidamente daría un grito elevando su poder y haciendo que su cabello se erice, el suelo se agrietó y comenzó a sumergirse creando un cráter, el cabello del Saiyajin comenzó a cambiar de negro a dorado y sus ojos tomaban un color verde esmeralda. Goku apretó sus puños y en un último grito, una brillante luz lo cubrió por completo y una fuerte ráfaga de viento se hizo presente arrancando algunos árboles del lugar. Escanor tuvo que cubrirse al sentir la ráfaga de viento. En cuestión de segundos se calmó todo. Escanor volteó al frente notando que una cortina de polvo cubrió el lugar. En ese instante una expulsión de poder hizo que la cortina de polvo se esfume por completo, dejando ver al Saiyajin que había cambiado su apariencia. Su cabello estaba erizado y era de un dorado brillante, sus ojos eran de un verde esmeralda y en ellos se refleja la ira y el odio. Escanor estaba sorprendido al ver la nueva apariencia del Saiyajin y además podía sentir el aura imponente que emanaba con solo su presencia. Goku tenía una cara seria y en un rápido parpadeo apareció frente a Escanor dándole un potente golpe en el estómago haciendo que Escanor se doble por completo mientras escupía sangre. Escanor hizo una mueca de dolor ya que, aún estando en su forma más poderosa, recibió un golpe tan fuerte que incluso le fracturó las costillas. Era la primera vez que recibía un golpe así de fuerte y a pesar de todo él mismo sabía que el Saiyajin se estaba conteniendo en su fuerza para no matarlo. Era sorprendente que alguien con ese gran poder existiera. ¿Acaso ese era el poder del humano más poderoso de hace 3000 años? Él era el humano con el poder de un dios. Esas y mil cosas pasaban por la cabeza de Escanor mientras observaba fijamente los ojos verde esmeralda del Saiyajin que lo miraban de una forma seria y molesta. Escanor volvió a escupir sangre, sabía que sus heridas eran graves y la única razón por la que seguía en pie era por su inmenso orgullo, no se dejaría derrotar tan fácilmente después de que el Saiyajin decidió usar ese gran poder, no se rendiría sin antes darlo todo en esta batalla. Escanor rápidamente sujetó del hombro al Saiyajin y con una gran fuerza le dio un potente golpe en el pecho, pero para asombro de Escanor el Saiyajin no se inmutó con el golpe. Goku tenía una cara seria y como si no fuera nada sujeto de la muñeca a Escanor, haciendo que Escanor haga una mueca de dolor e intente zafarse, pero el agarre del Saiyajin era demasiado fuerte, por lo que rápidamente expulsó más llamas de fuego de su cuerpo intentando lastimar al Saiyajin. Goku rápidamente expulsó su poder haciendo que su aura lo cubra por completo, protegiéndose de las llamas de Escanor, y a una gran velocidad el Saiyajin pateó a Escanor haciendo que salga volando a una gran velocidad, impactando contra una montaña y cayendo arrodillado mientras escupía más sangre. Goku tenía una cara seria y solo llevó sus manos al frente mientras realizaba su técnica. Escanor escupió sangre y solo volteó al frente observando cómo el Saiyajin cargaba su ataque final. Escanor, usando todas sus fuerzas, se puso de pie y alzando su palma al aire comenzó a crear un sol enorme.
Goku tenía una cara seria y con un último grito lanzó su ataque. Escanor estaba serio y diría: no me vencerás, lo decía mientras lanzaba su ataque. Rápidamente ambos ataques se encontraron en un choque de poder igualado, creando fuertes ráfagas de viento que azotaron el lugar. Goku tenía una cara seria y con un grito de guerra incrementó el poder de su ataque, destruyendo el sol de Escanor y dejándolo sorprendido. Rápidamente el Kamehameha de Goku golpeó a Escanor de lleno, haciendo que salga volando junto con el ataque, y lo último que pudo ver Escanor antes de caer en la inconsciencia fue la imponente presencia del Saiyajin junto a ese par de ojos verde esmeralda que lo veían fijamente. En ese instante se creó una gran explosión que sacudió todo el lugar creando fuertes ráfagas de viento. En cuestión de segundos se calmó todo y solo se podía ver una cortina de humo en forma de hongo que se podía ver a distancias lejanas como Leones y Camelot. Al despejarse el humo se podía ver a Escanor en el suelo completamente lastimado e inconsciente. El Saiyajin tenía una cara seria mientras una suave brisa movía su cabello y solo pudo llevar su mano a su pecho y diría: Escanor, no cabe duda, eres el humano más poderoso y esta herida es prueba de eso. Por eso admiro tu valor y coraje al enfrentarte a mí. Estoy seguro de que protegerás bien a Merlin, lo decía con una sonrisa. Meliodas se acercó al Saiyajin y diría: vaya, parece que se excedieron mucho, lo decía mientras observaba lo que hace unos minutos fue un bosque. Goku sonrió y diría: sí, creo que tienes razón, ha pasado mucho desde que no peleo con alguien, además no pensé que Escanor me pudiera lastimar con un ataque como ese. Meliodas: sí, es sorprendente que Escanor te haya lastimado, ni siquiera yo he podido hacer eso, pero bueno, será mejor que nos vayamos a Leones, es muy seguro que todos nos estén esperando y conociendo a Merlin tal vez vio tu pelea con Escanor. El Saiyajin asintió con la cabeza y diría: solo curaré a Escanor y nos podemos ir. Meliodas asintió con la cabeza. El Saiyajin rápidamente pasó a su transformación de Super Saiyajin Dios, y juntando sus manos creó una esfera de ki que lanzó contra Escanor haciendo que su cuerpo sea cubierto por aquella energía que empezó a sanar sus heridas. En cuestión de segundos Escanor comenzó a abrir los ojos y se sentó mientras llevaba su mano a la cabeza. Diría que fue lo que pasó. Rápidamente los recuerdos de su pelea contra Goku llegaron a su mente y volteando a ver al Saiyajin se quedó confundido al ver cómo el Saiyajin había vuelto a cambiar su color de cabello, además de que se veía un poco más delgado, pero aún así agachó la cabeza y diría: he perdido nuestra pelea, Son Goku, está demostrado que no soy tan fuerte como pensaba y no puedo proteger a Lady Merlin como lo harías tú. Sé que si Lady Merlin está a tu lado estará a salvo, lo decía cabizbajo. El Saiyajin y Meliodas se miraron confundidos. Meliodas: espera un momento, Escanor no se vería nada bien que un padre y su hija formen una relación como esa, lo decía confundido. Escanor se confundió y levantó la cabeza y diría: un padre y su hija, espere, eso quiere decir, lo decía mientras volteaba a ver al Saiyajin en estado de shock. Meliodas: así es, Goku es el padre de Merlin, en pocas palabras, es tu suegro, lo decía con una risita. El Saiyajin se acercó y mientras extendía su mano para ayudar a Escanor a ponerse de pie, diría: mucho gusto, Escanor, mi nombre es Son Goku, soy padre de Son Merlin, es un gusto conocerte y saber que protegerías a mi hija con tu vida, a pesar de que no ganaste. Ahora sabes qué relación tengo con Merlin, lo decía con una risa. Escanor tomó la mano del Saiyajin y se puso de pie y diría: el gusto es mío, Son Goku, espero y perdone mi falta de respeto. Si hubiera sabido que usted era el padre de Lady Merlin, nada de esto hubiera pasado. El Saiyajin se frotó la nuca y diría: no te preocupes, todo está bien, de todas formas, necesitaba pelear con alguien, lo decía con una risa.
Escanor, es un alivio saber que no tiene una mala impresión de mí, pero aún así Lady Merlin se enojará si se entere de esto. Además se enojará más conmigo, porque lo lastime, lo decía sudando a mares. El Saiyajin dejó salir una risa, y diría: si tienes razón Merlin, da miedo cuando se enoja. Cuando era una niña y se enojaba era muy tierna, pero ahora da miedo. Bueno, eso me dijo Meliodas, lo decía con una risa. Además, si hablas de estas heridas, no te preocupes, puedo curarla, lo decía, mientras concentraba una parte de su poder en la herida, haciendo que la herida fuera cubierta por el aura del Super Saiyajin Dios. En cuestión de segundos se podía ver cómo la herida comenzaba a cerrarse y sanar rápidamente, algo que sorprendió a Escanor. En cuestión de segundos la herida se cerró, pero se podía ver una gran cicatriz donde estaba la herida, algo que sorprendió al Saiyajin, y diría: vaya, parece que tengo un recuerdo de nuestra pelea, lo decía con una risa. Escanor: pero ¿cómo hizo eso?, lo decía confundido. El Saiyajin volteó a ver a Escanor y diría: la verdad yo tampoco entiendo cómo lo hago, solo sé que cuando estoy en mi transformación de Super Saiyajin Dios, puedo curar mis heridas y curar las heridas de los demás usando mi ki, pero en sí no sé cómo funciona, lo decía algo pensativo. Escanor: Super Saiyajin Dios transformación, lo decía confundido. El Saiyajin asintió y diría: tal vez te parezca algo extraño, pero yo cuento con unas transformaciones que incrementan mi poder para adaptarme dependiendo en las situaciones que me encuentre. Escanor: ya veo, debe ser algo como mi maldición, lo decía con un tono serio. El Saiyajin se sorprendió y diría: tu maldición, lo decía confundido. Escanor asintió y diría: desde que soy un niño, desperté este poder que poseo ahora y es una transformación, ya que de día soy uno pero de noche soy otro. Esta maldición solo es una desgracia para mí y los que me rodean, lo decía un poco decaído. El Saiyajin se puso serio y diría: Escanor, dime algo, ¿en serio piensas eso? Porque yo pienso todo lo contrario. Tu poder es una bendición que fue creada para proteger y ayudar a los indefensos. Tal vez te parezca algo extraño, pero hace 3000 años existieron 4 guerreros del clan de las diosas conocidos como los 4 arcángeles. Cada uno de ellos fue bendecido con una gracia otorgada por la líder de las diosas, la deidad suprema. Esas gracias fueron la luz, tornado, océano y el sol. Esas son las 4 gracias que tenían los 4 arcángeles, y al parecer una de esas gracias está en tu poder, pero hay algo que me preocupa, ya que las gracias son poderes divinos que fueron otorgados por la deidad suprema y solo aquellos que fueron bendecidos por ella pueden usar esos poderes. Si un humano adquiere una gracia, destruirá su cuerpo hasta consumirlo, ya que no podrá soportar tanto poder, pero supongo que eso ya debes saberlo. Si sigues usando ese poder puedes morir, lo decía con un tono serio. Escanor se sorprendió y diría: entonces dices que mi poder es una gracia y además es una bendición y no una maldición que me fue otorgada desde mi nacimiento. Solo quiero preguntarte por qué esa gracia me eligió como su recipiente, lo decía con un tono serio. El Saiyajin cerró los ojos mientras pensaba y diría: la verdad no tengo la más mínima idea. Hace 3000 años las diosas dieron su vida para sellar a los demonios, y es posible que las gracias se hayan esparcido por el mundo buscando un recipiente, y la gracia del sol te tomó como su recipiente porque te creyó digno para usar su poder. Además, gracias a ese poder has podido cuidar y proteger de mi hija todo este tiempo, ya que el día que fui sellado estuve preocupado por Merlin y solo esperaba que alguien fuerte estuviera a su lado cuidándola y protegiéndola en cada momento, y por eso te agradezco que hayas cuidado de mi hija todo este tiempo, lo decía con una sonrisa. Escanor se sorprendió y diría: si lo pone de esa manera, creo que mi maldición, quiero decir mi bendición, me dio la fuerza y el coraje para proteger a Lady Merlin, y lo seguiré haciendo aunque mi cuerpo sea destruido en el proceso, lo decía con un tono serio.
El Saiyajin sonrió y diría eso era lo que quería escuchar, lo decía, mientras un par de alas salían de su espalda y sus ojos cambiaron al símbolo del clan de las diosas. Escanor se quedó boquiabierto al ver eso y comenzó a tartamudear. El Saiyajin notó eso y diría si te preguntas sobre las alas solo te diré que hace 3000 años derroté a la líder de las diosas y su poder ahora reside en mi cuerpo, otorgando la capacidad de usar los poderes de la deidad suprema, lo decía con una risa. Escanor solo asintió en comprensión. El Saiyajin sonrió y diría bueno Escanor, me has demostrado que tu poder no solo lo usarás para el bien sino que lo usarás para proteger a tus seres queridos y eso es lo que esperaba de ti, puede que seas arrogante y orgulloso pero nada de eso nubla tu mente y tus objetivos, eres un ser puro que ayudará a aquellos que lo necesitan así que por eso te daré el derecho de usar el poder del sol con la condición que lo usarás para el bien y no para el mal. ¿Estás de acuerdo con eso?, lo decía con un tono serio. Escanor asintió con la cabeza y llevó su mano a su pecho y diría tiene mi palabra que mi poder lo usaré para el bien, lo decía con un tono serio. El Saiyajin asintió y mientras creaba una espada de luz en su mano, diría Escanor por el poder que poseo, yo te doy mi bendición para usar esta gracia para el bien y solo para el bien, así que desde hoy podrás usar esta gracia hasta el día de tu muerte o hasta que el día que tú decidas. Cuando ocurra una de esas dos tu poder regresará a mí, así que desde hoy Escanor eres el nuevo poseedor de la gracia del sol, lo decía mientras golpeaba su espada de luz en los hombros de Escanor y rápidamente la apuntó en el pecho de Escanor justo en su corazón y de un rápido movimiento lo atravesó con la espada de luz, haciendo que Escanor retroceda de la impresión. Rápidamente la espada de luz comenzó a resplandecer y envolvió el cuerpo de Escanor en una aura blanca. En cuestión de segundos el aura desapareció. El Saiyajin se rascó la cabeza y diría perdón por eso, pero ya que eres un humano las bendiciones no funcionan igual a como sería con una diosa, por eso tuve que incrementar tu poder un poco mezclando tu poder con el de las diosas para que los daños que sufra tu cuerpo no sean tan graves desde ahora, lo decía con un tono serio. Escanor entendió y diría no hay problema, Son Goku sé que lo hizo por un bien mayor, lo decía con una sonrisa. El Saiyajin asintió con la cabeza, pero en ese instante el Saiyajin llevó sus manos a su pecho y escupió una gran cantidad de sangre mientras caía arrodillado y las alas desaparecieron de su espalda y su cabello volvió a la normalidad. Escanor y Meliodas se preocuparon y se acercaron para ayudarlo. En cuestión de segundos el Saiyajin pudo reponerse y se sentó y diría no se preocupen, estoy bien, solo usar ese poder me lastima. Meliodas estaba serio y diría Goku, si sigues usando ese poder algún día morirás. El Saiyajin asintió y diría lo sé, pero tranquilo, todo estará bien, confía en mí, lo decía con una sonrisa mientras se ponía en pie. Escanor está seguro que se siente bien Son Goku. El Saiyajin asintió y diría si no te preocupes, bueno, será mejor que nos vayamos de una vez a Leones, creo ya hicimos esperar mucho a los demás, así que toquen mi hombro, lo decía con una sonrisa. Meliodas solo se acercó y tocó el hombro del Saiyajin. Escanor no entendía lo que tenía planeado hacer el Saiyajin, pero de todas formas sujetó el hombro de Goku. El Saiyajin rápidamente llevó dos de sus dedos a su frente y diría bien vámonos, y rápidamente los tres desaparecieron del lugar con la teletransportación. Mientras tanto en Leones se podía ver a todos en la taberna del jabalí. En ese instante un sonido extraño a espaldas de todos los hizo voltear notando la presencia del Saiyajin, Meliodas y Escanor que habían llegado al lugar. El Saiyajin sonrió y diría hola, hemos vuelto. Todos estaban sorprendidos y confundidos al ver al Saiyajin y Escanor con unos cuantos rasguños y las prendas destruidas.
Liz, Diana y la princesa Elizabeth tenían los rostros completamente sonrojados tanto que echaban humo por la cabeza al ver el cuerpo tonificado del Saiyajin, además de la gran cicatriz que tenía en su pecho, demostrando que era un guerrero poderoso y orgulloso que lucía sus cicatrices de sus batallas. En ese instante Merlín apareció en la taberna con su teletransportación y gritó: «Papá, Escanor lo desea molesta». Escanor sonrió y diría Lady Merlín lo desea con una sonrisa. El Saiyajin se llevó la mano a la nuca y con una sonrisa diría: «¿Qué pasa Merlín lo desea?», con algo de timidez. Merlín hizo una mueca de enojo y diría como que: «¿Qué pasa lo desea?», enojada. El Saiyajin se acercó a Merlín y susurrándole al oído diría: «Estoy feliz y orgulloso por ti mi querida Merlín, has encontrado a una persona que te quiere y te ama de verdad, así que acepto tu relación con Escanor», lo decía con una sonrisa. Merlín cambió su rostro de enojo por uno de sorpresa y rápidamente se sonrojó mientras retrocedía y comenzaba a tartamudear, y rápidamente llevó sus manos a su rostro y se dio la vuelta avergonzada. El Saiyajin se dio la vuelta y con una sonrisa les hizo el símbolo de la paz a Meliodas y Escanor. Meliodas estaba sorprendido. Goku no solo derrotó a Escanor sino que también venció la ira de Merlín con facilidad. Meliodas solo decía en su mente: «Goku, eres mi ídolo», y con una sonrisa diría: a ver, bueno muchachos, parece que todos están listos, así que será mejor que comencemos a planear nuestros movimientos», lo decía con una sonrisa. Todos asintieron con la cabeza. Rajine se acercó al Saiyajin y le entregó su costal donde tenía sus trajes de combate. El Saiyajin le agradeció y se dirigió a la parte trasera para cambiarse. Meliodas: ¿no les parece esto sorprendente? Ahora todos estamos reunidos como en los viejos tiempos. Diana: espere capitán, aún falta Van y King, ¿dónde se habrán metido esos dos?, lo decía haciendo un puchero. Meliodas: por eso no te preocupes Diana, ya que Goku me dijo que esos dos fueron al bosque de las hadas junto con una chica, y además Van regresará a Leones junto con la chica que lo acompañaba, y Kim, bueno, tengo entendido de que recibirá un entrenamiento en el bosque de las hadas para despertar todo su poder mágico, así que es muy seguro de que Kim no participe en esta misión, lo decía algo despreocupado. Diana asintió y diría: ya veo capitán. Meliodas: bueno, comencemos a planear nuestro siguiente movimiento, lo decía con un tono serio. Todos asintieron con la cabeza y dirían sí. Mientras tanto, en un pueblo al sur de Leones se podía ver a Mospit y Derieri. Mospit había terminado de devorar las almas de los humanos que habitaban el pueblo. Derieri no participó en la recolección de almas ya que no tenía ánimos de nada, por lo que solo se sentó en lo alto de una casa esperando a que Mospit terminara. Mospit dio un salto y aterrizó en el tejado donde Derieri estaba y diría: ¿qué pasa Derieri? ¿Por qué no te uniste a la recolección de almas? ¿Acaso no quieres recuperar tu poder mágico?, lo decía curioso. Derieri solo gruñó en respuesta y diría: me parece una mierda todo esto, recuperar mi poder mágico ¿para qué? Para que Zeldris me tenga amarrada como su perra, ordenándome qué hacer por esta maldita maldición que me puso, lo decía enojada. Mospit dejó salir un suspiro y diría: sabes que la razón por la que te puso esa maldición es por tu culpa, además Zeldris se molestará si no recuperas tu poder mágico, lo decía con un tono serio. Derieri hizo una mueca de enojo y diría: por mi Zeldris puede irse a la mierda, él no tiene el derecho a manipular mi vida, lo decía enojada. Mospit se llevó la mano al mentón y diría: bueno, puede que tengas algo de razón, pero... Mospit no terminó de hablar ya que Derieri gritó molesta: no me vengas con estupideces Mospit, sé muy bien que la razón por la que estás haciendo equipo conmigo es porque Zeldris te ordenó vigilarme, así que deja de fingir ser bueno conmigo, lo decía enojada.
Mospit puso una cara seria y diría: si tienes razón Celdris, me ordeno vigilarte e informarle de todos tus movimientos. Derrieri solo pudo gruñir de ira, y diría: y dime qué mierda planeas hacer. ¿Vas a ir tras de Celdris y decirle todo lo que te acabo de decir? Lodesia molesta. Mospit dejó salir un suspiro y diría: no, la verdad, no planeaba decirle nada de esto, solo pensaba en mentirle. Derrieri se sorprendió y curiosa diría: ¿por qué le mentirías a Celdris? Lodesia confundida. Mospit se sentó al lado de Derrier y solo posó su vista al cielo, diría: sabes la verdad, solo quisiera tener una vida tranquila alejado de esta guerra donde pueda vivir en paz. Mospit volteó a ver a Derrier y con una cara seria y diría: dime algo Derrier, ¿por qué nos traicionaste en primer lugar? Lo decía con un tono serio. Derrieri volteó a ver a Mospit y diría: la verdad, no lo sé, solo seguí lo que me decían mis corazones y creo que fue porque me enamoré. Lo decía mientras a su mente llegaban los recuerdos que pasó con el Saiyajin, y diría: debe parecerte estúpido, algo tonto, ya que aún no comprendo cómo sucedió. Él era un idiota descerebrado que le gustaba entrenar, comer y pelear, además de que me seguía a todas partes, y a pesar de que le gritaba, lo insultaba o lo golpeaba, ese tonto nunca me dejó en paz y al último me rendí y dejé que me siguiera, pero lo ignoré en todo momento, hasta que se ofreció para entrenar conmigo. Yo acepté ya que quería patearle el trasero para que me dejara en paz, pero a pesar de todos mis esfuerzos él me superaba, y poco a poco comencé a acostumbrarme a su compañía, y cuando me di cuenta me enamoré de ese idiota, pero ya no importa eso porque él ya no está. Lo decía mientras agachaba su cabeza a punto de llorar. Mospit se quedó en silencio y diría: parece que es tal y como pasó con Meliodas. Derrieri: ¿a qué te refieres con eso? Lo decía confundida. Mospit: bueno, ambos se enamoraron de una raza diferente y traicionaron a nuestra raza por amor. Derrieri: HGM. Bueno, si lo pones así creo que tienes razón. Mospit dejó salir una risa y diría: sí, pero bueno, supongo que haré lo mismo que hiciste. Derrieri arqueó una ceja y diría: ¿a qué te refieres? Mospit: dejaré a los 10 mandamientos e intentaré tener una vida tranquila, buscaré a una mujer y tendré hijos con ella. Derrieri se sorprendió y diría: que imposible, ¿tú quieres dejar a los 10 mandamientos? Mospit con una voz tranquila diría: ¿de qué te sorprende? Solo planeo hacerlo, y ya no es como que me necesiten para acabar con Meliodas y conquistar Britania. Celdris y Estarossa pueden hacerlo solos y sin ayuda, después de todo son los hijos del rey demonio. Derrieri se quedó pensando y diría: ya veo. Mospit se quedó en silencio unos minutos hasta que diría: oye Derrier, y recuerdo que me hablabas mucho de una chica, esa chica era tu hermana, ¿no es así? Derrier volteó a ver a Mospit y con una cara triste diría: si ella era mi hermana Ragine, porque la pregunta lo decía confundida. Mospit dejó salir un suspiro y diría: por la forma en la que me hablabas de ella he de suponer que ella estaba enamorada de mí, ¿o me equivoco? Lo decía con un tono serio. Derrieri asintió y diría: si mi hermana te amaba y ella quería estar a tu lado, pero ya no está aquí para que ella pueda decírtelo. Lo decía mientras apretaba sus puños. Mospit se quedó en silencio y diría: dime algo Derrier, ¿y tú crees que tu hermana me hubiera dado una oportunidad si continuara con vida? Lo decía algo pensativo. Derrier dejó salir una risa y diría: estás bromeando, esa tonta se hubiera lanzado a tus brazos sin pensarlo, o eso imagino que hubiera hecho ella. Mospit se quedó pensando y diría: ya veo, creo que es una lástima que no haya podido conocerla más, o que me hubiera enterado antes de esto, ya que de lo contrario tal vez hubiera aceptado su propuesta. Derrieri sonrió y diría: créeme que mi hermana debe estar saltando de la emoción donde quiera que esté en estos momentos, pero bueno, dime qué planeas hacer ahora.
Mospid volteó al cielo y diría: primero quisiera recuperar mi poder mágico, ya que si somos atacados no quiero ser derrotado por esa desventaja, y después me marcharé a un lugar donde Zeldris y los demás no me encuentren, lo decía con un tono serio, y rápidamente volteó a ver a Derieri y diría: y dime tú qué harás, Derier, y lo decía curioso. Derieri llevó sus manos a su cabeza y se recostó en el tejado y diría: la verdad, no tengo idea, ya no sé qué hacer, solo esperar hasta el momento de mi muerte. Mospid ya veo, lo decía mientras se ponía de pie, y diría: bueno, Derieri, será mejor de que nos movamos a otro lugar donde podamos consumir más almas humanas para restaurar nuestro poder mágico. Derieri dejó salir un suspiro y diría: qué fastidio, lo decía mientras se ponía de pie, y rápidamente los dos salieron volando hacia otra dirección. Esta historia continuará.